Mary Vaca, estoy reemplazando a Mario Espinosa, que está de viaje por Buenos Aires. En esta ocasión tengo a bien presentar a este panel de resurrección. Tengo por mi derecha a Marcelo Arequipa, Iván Lima, a mi izquierda a Agustín Echalar y Francesco Zarate. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre el pronunciamiento emitido por los 6 líderes políticos de la oposición, en realidad 2 expresidentes y 4 líderes políticos. Este pronunciamiento básicamente tiene 4 puntos, quiero contarles rápidamente. 1, rechaza la persecución político-judicial en contra de los líderes de la oposición. 2, pide el respeto al voto del 21 de febrero del año pasado, me parece que es el tema central, tomando en cuenta que de eso depende que el presidente Evo Morales no vuelva a postular en las próximas elecciones. Luego, además, habla de la fórmula de selección de candidatos para magistrados. Ese tema también parece importante porque estamos en pleno debate de la forma en que vamos a elegir a los candidatos que todos los ciudadanos luego vamos a ir a votar para que sean nombrados magistrados del país. Y finalmente, un tema no menor, muy preocupante, es la advertencia que lanzan los líderes políticos respecto a los TEDs, a los tribunales electorales departamentales, en sentido de que serían afines al partido de gobierno. Y eso es realmente preocupante porque se vienen, 1, las elecciones judiciales y 2, las elecciones generales del año 2019. El MAS ha reaccionado de manera virulenta, lo menos que les ha dicho es cachorros de la dictadura. Y en realidad se ha producido ahí un movimiento del avispero político en este año. Hay un tercer grupo, diría yo, he hablado de los opositores, he hablado del MAS, y hay un tercer grupo que son los desencantados del MAS, que han renegado de esta foto, de la foto de los líderes políticos, porque consideran que hay mucho neoliberalismo, mucha corbata y muchos hombres. En todo caso, me parece que los temas son cruciales, son importantes y por eso están en la mesa de discusión esta noche. Yo lo que quiero preguntar en primera instancia al panel es si es que este pronunciamiento de los líderes políticos le ha hecho bien a la democracia y por otro lado, si les ha hecho bien a ellos mismos. ¿Quién quiere empezar? Experto. Hombre, a ver, todo tipo de pronunciamiento que tenga que ver con, primero, llamar la atención respecto a lo que está ocurriendo críticamente, yo creo que le hace bien a la democracia. Sin duda, no hay mucho que perderse, ¿no? Yo me iría más bien al fondo, y el fondo del asunto yo lo divido en 2 partes, ya lo he dicho igual en otro lugar, lo divido en 2 partes. La primera, que tiene que ver con el tema de la justicia, en estricto rigor, y la segunda, que tiene que ver, creo yo, ya más, desde un sesgo ya más politológico, con el tema de una especie de reposicionamiento que están buscando estos actores en el campo político. Creo yo que ahí hay entre luces y sombras, diría, porque el lado de la justicia a mí me parece que está bastante interesantemente planteado, pero también creo yo que eso obedece también de alguna forma a defender intereses particulares, ¿no? Y me refiero no a Carlos Mesa, porque él no está vinculado con ningún tipo de sumario, digamos, judicial, por decirlo menos. El resto sí, entiendo, unos más que otros, pero ahí se trata más bien por sobrevivencia judicial, política, entender que las cosas están tomando cariz a partir de lo que es el sistema judicial, que todos sabemos que adolece de muchas cosas, y por otro lado, mucho respecto a, han esperado 2 meses después del referéndum del 21 de febrero, es decir, del aniversario del 21F, donde la ciudadanía, voy a decir en un término más amplio, se ha pronunciado en contra del tema de que el gobierno intenta no respetar los resultados, ¿no? Y ahí me llama mucho la atención de por qué lo hacen en este momento, qué tiene que ver la fecha, porque en términos políticos nada es casual, nada es espontáneo, todo tiene que ver siempre con una medida en concreto, en un cálculo concreto. Ahora, y si lo han hecho sin medir el cálculo, creo que finalmente ahí el efecto que han buscado no lo han podido encontrar, y eso me gustaría después hablar, porque uno es el momento en el cual se configura el escenario, aparece la foto, de la foto, igual ya le he dicho, creo que Carlos Mesa es el que sale menos beneficiado de ahí. Hoy día salió una columna de Carlos Mesa en Página 7, y me parece que está, yo la leía en plano y pensaba en un Tony Blair o un David Cameron, digamos,
un tipo que está escribiendo para democracias en las que programáticamente se aceptan las cosas, no en términos de liderazgos y de caudillismos. Y lo que yo entendía, ahí era que más bien la columna iba por ese lado y me causaba mucho ruido y muchas contradicciones, ¿no? Sobre Carlos Mesa, ahora hablaremos un poco del pronunciamiento en general. Sí. Yo diría que una visión de que los que han hecho el pronunciamiento están defendiendo intereses particulares me parece un poco mezquina. Es decir, el alcance de ese pronunciamiento va más allá del interés personal. Como tú has dicho, el hecho que Carlos Mesa se haya unido a gente que sí tiene, algunos de ellos, no todos, tengo entendido, algún problemas con un tipo de justicia, además que sabemos de dónde viene. Somos 11 años que sufrimos como país esta clase de justicia. A mí me parece que va más allá, no podemos reducirla a eso. Tal vez habría que interpretar lo que dice un analista político, que dice lo de Ernesto Suárez fue la gota que rebalsó el vaso. Ese se llama Marcelo Arequipa, no sé si lo conocen. Realmente lo de Ernesto Suárez rebasó, yo creo, el vaso. Entonces, yo lo vería, primero, los 4 puntos que dice son puntos muy generales, donde ¿quién no puede estar de acuerdo? Yo pondría un 5º punto, que se te ha escapado también a página 7, que es al final, impulsaremos un informe serio y documentado de esta forma de persecución a la oposición a lo largo de los 11 años de gestión. Parecería un libro blanco de toda la... digamos, las distorsiones que ha habido en la justicia, inclusive con muertos. Nos hemos olvidado de Bakovic, nos hemos olvidado de Fortún, y de cuántos han tenido que sufrir un ataque a su patrimonio, a su libertad y todo eso. Entonces, yo veo 5 puntos, y este punto me parece bien importante, poder tener algo que mañana las nuevas generaciones sepan, con casos concretos, lo que se ha hecho. En cuanto a la reacción, no sé si es el momento de hacerlo. A mí me parece que el pronunciamiento y el hecho que haya participado Carlos Mesa y que no se haya hecho en una semana. Yo tengo entendido que son semanas que se ha ido trabajando. Muestra que la reacción del gobierno a eso es realmente mezquina otra vez. 2 cosas, dicen. Miren su pasado, quiénes son los neoliberales, es decir, la cantaleta de siempre. Como si en el pasado de muchos dirigentes del MAS no hubiera muchas sombras. Justamente en las últimas semanas han aparecido los partidos en los cuales militaban ministros o ahora viceministro como Hugo Siles, ¿verdad? O... no me acuerdo el nombre, ni quiero acordarme, del viceministro de lucha contra la discriminación, que era mirista, diputado titular, candidato a diputado titular, descolonización, ¿no? Entonces, y podríamos hacer Martínez, el ministro de la Presidencia, todos tienen una cola de paja. Entonces, una cosa es ver al pasado, y la otra cosa es ver... Esto es un motivo electoral, tienen una finalidad electoral. A mí me parece que no hay nada de electoral. Estamos a 2 años y por el tipo de justicia que tenemos, yo creo que nadie se atreve en este momento a decir yo voy a ser candidato porque le van a mandar los fiscales, la renta o lo que sea. Este es el ambiente en el cual vivimos y este pronunciamiento me parece muy oportuno en un momento en que esa clase de populismo recibe hasta de la izquierda seria como... Chomsky. Hoy hay un pronunciamiento habla del gobierno de Venezuela, de Brasil, de Argentina, pero ahí podemos poner, y otros, dice, pero podemos poner Bolivia más, cómo han desperdiciado la ocasión de crear una democracia dirigida hacia la izquierda, pero también con seriedad, con valores, y no repetir lo que han hecho muchos regímenes autoritarios. Yo creo que, en primer lugar, la fecha me parece adecuada porque no tiene un sentido real, o sea, no tiene una simbología detrás. Yo creo que hubiera sido más bien un error, porque muchos se hubieran sentido molestos de que se subían al caballo del éxito de la plaza del 21 de San Francisco del 21 de febrero de este año. Me parece muy bien que haya un pronunciamiento luego de un trabajo serio de un grupo de personas que se dan
debido precisamente, posiblemente, a esa gota que rebasó el vaso, a hacer un pronunciamiento que está en el espíritu de posiblemente más de la mitad de los bolivianos. Yo creo que el problema serio en esto es que, por un lado, tenemos un gobierno que definitivamente no cree en un sistema democrático. Tenemos un gobierno que cree en manejarse y controlar el poder desde todas las dimensiones. Y entonces la posibilidad de hacer un diálogo democrático es tremendamente difícil. ¿Qué va a pasar en a partir de este manifiesto? No va a pasar mucho, pero creo que es una primera piedra de quienes no están en el gobierno y quienes han sido protagonistas y están siendo protagonistas de una historia que está siendo muy mal contada por el MAS. No, a final de cuentas, el tema de neoliberal, cuán neoliberal absolutos han sido los gobiernos en esos 20 años, cuál cantidad de proyectos importantes se han hecho con una pobreza impresionante, la importancia de la participación popular que no se menciona para nada y que es posiblemente una de las reformas más importantes que ha tenido este país en los 180 años que ha sido independiente. Yo creo que me parece muy bien que salgan a la palestra las personas que han salido. Ahora, el problema de la foto es un poquito problemático también a partir de símbolos un tanto ridículos, ¿no? Una corbata y un terno no son símbolos ni de industrial, ni de conservador, ni de nada. Les gusta usar terno también a los músicos en las fiestas patronales. A las bandas de música. A las bandas de música, ¿no? Él ha usado terno para tocar su instrumento. El vicepresidente usa, y esa simbolización me parece atroz porque en realidad no es genuina, pero indudablemente hay una posibilidad de golpear. Ahora, el hecho de que no hayan mujeres en la foto también es un problema, pero tendríamos nosotros que pensar quiénes son los protagonistas actuales de la política. Y veamos quiénes son los protagonistas femeninos del MAS. Veamos la colección de ministras que tenemos. Bueno, está Gabriela Montaño, que tiene poder, ¿no? Gabriela Montaño es una persona de poder, pero tan feminista cuando dice que Evo Morales es el mejor de todos los bolivianos. Hablar así de tu jefe, pucha que... Bueno, pero ese es otro tema, ¿no? A ver, a nuestro invitado, el doctor Lima, ¿qué nos dice al respecto? Lo central que rescato de lo que ustedes acaban de decir, la violación de normas, que ese es un principio que se ha planteado en este comunicado. Se ha reconocido que en 11 años no solamente que se ha violado la Constitución, que siga a determinadas personas. Pero ¿y qué ha hecho la oposición o qué han hecho ellos estos 11 años? Se puede presentar en nuestro sistema acciones de inconstitucionalidad, se puede plantear amparos constitucionales, se puede hacer una serie de cosas. Lamentablemente yo no veo en estos 11 años que estos líderes hubieran planteado estas acciones. Creo que han sido otros actores de la sociedad civil los que las han planteado, o el mismo Tribunal Constitucional. En este momento tenemos un recurso contra la ley de identidad de género, tenemos recursos contra las convenciones, contra la discriminación que afectan gravemente a la libertad de expresión, y no son precisamente los partidos políticos, sino la sociedad civil la que ha estado yendo en contra de esta creación de normas arbitrarias. Me parece que en estos 11 años sí ha habido un uso del Tribunal Constitucional y de la justicia, y asocio ese punto con el segundo punto que plantea este comunicado. Dicen, vamos a crear una comisión independiente de carácter vinculante a la Asamblea para elegir a los
magistrados, a los candidatos para ser jueces. Ese es un punto central. Yo creo que ese llamado de unidad, esa acción de unidad, debería tener un respaldo ciudadano militante. Yo no lo dejaría en estos 6 líderes, sino que lo ampliaría a todo el país. Si hay algo que necesitamos para cambiar la justicia es que la gente vuelva a creer en la justicia, que tengamos el firme convencimiento de que no hay ley de la selva en el país, sino Estado de Derecho. En este momento, si ustedes recuerdan, cuando sale la sentencia de Leopoldo en relación al tema de Pando, todo el mundo lo descalifica. Oficialistas, opositores, el mismo expresidente Mesa dicen que bueno, esa justicia está deslegitimada, esa justicia no puede definir. Si no puede definir la justicia, ¿quién define en un país? El más fuerte, la ley de la selva. Entonces, este llamado que se está haciendo a la unidad en las elecciones judiciales es un llamado que me parece que es vital, que es central en esto, porque hay un problema. No es una regla en el país que tengamos muchos candidatos haciendo fila para estas elecciones. Ese es un problema central. Lamentablemente, los jueces y magistrados tienen un sueldo muy bajo. Comparativamente son los magistrados peor pagados, solo los de Haití ganan menos. Tenemos un lugar en Sucre que no brinda las condiciones adecuadas de trabajo y lamentablemente tenemos una persecución muy fuerte. Basta que les ponga el ejemplo de Gualberto Cusia, de Ligia Velázquez, que en este momento, por haber dictado fallos en derecho que no tienen ninguna objeción jurídica, están siendo perseguidos en su vida personal, en el proceso como tal, pero en una destrucción sañuda contra la vida de estas personas. Me parece que decirles a los abogados vayan a que ganen menos, a un lugar alejado con un problema de independencia, porque lo que ustedes digan no es lo último en el derecho, sino lo que diga una mayoría circunstancial en el Parlamento está mal. Entonces, estas reglas de este llamado a acción de unidad que proponen estos líderes, al tener ese factor de cohesión que es la justicia y el respeto del 21F, me parece que marcan un tema vital. ¿Por qué? Y con eso termino. Porque el 21F sí va a ser revisado por el próximo Tribunal Constitucional. Definitivamente, una acción que se presente de cualquier parlamentario, cualquier ciudadano, va a llegar al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional va a tener que decir si el 21F es vinculante o no vinculante. Hay posiciones de varias autoridades y entre ellas nuestro ministro de Justicia, de que esto podría revisarse. Si ustedes recuerdan, el Congreso del MAS de diciembre del año pasado planteaba la interpretación constitucional. ¿Quién hace eso? El Tribunal Constitucional. Entonces, creo que los 5 puntos del llamado están interconectados. Necesitamos tomar conciencia como sociedad que los jueces que elijamos el 22 de octubre van a ser los que definan el 21F al final del día. Ellos van a poner la firma a ver si el 21 es vinculante o no es vinculante. Es una elección muy importante, es la que define si se respeta la Constitución o interpretamos la Constitución. Claro, todos los puntos son absolutamente cruciales para una palabra que cruza a todos, ¿no? Que tiene que ver con la democracia de Bolivia. Y por eso, si me permiten un punto de vista así chiquitito, yo creo que todos los ciudadanos bolivianos tenemos el derecho de expresarnos libremente respecto a los temas que atingen a nuestro país, y más aún si se trata de líderes políticos. No importa si son del pasado, del presente, de qué edad, si son hombres o mujeres, visten corbata, visten falda, lo que sea, me parece que todos tienen el derecho de pronunciarse, y era el momento, yo creo, de que ya alguien levantara su voz respecto a las violaciones, a los intentos de las violaciones de la Constitución que se pretenden ejecutar en Bolivia, tanto con la pretendida reelección del presidente Evo Morales y también con la nueva forma de elección de los magistrados, ¿no? Entonces, por ese lado me parece interesante el pronunciamiento. Yo quisiera poner sobre la mesa 2 preguntas, ya en cierta medida algunos lo han dicho. Si ustedes creen que en esta foto de los 6 líderes políticos existen las bases o los primeros acercamientos para una posible fórmula política para el año 2019, y por otro lado el papel de Mesa en esa foto. Él es el mejor marketeado políticamente en este momento, incluso en algunas encuestas mejor que el propio presidente Evo Morales. Entonces mi pregunta es si él realmente pierde al estar presente en ese escenario. Si me permite, yo no creo que el problema sea si pierde o no, si la foto está bien o está mal. Esta es forma. Y en esa forma también han caído las críticas de parte del oficialismo, como no voy a repetir lo de antes, ¿verdad? Pero el contenido de lo que dicen, esto es lo que hay que decir. Inclusive si perdiera Mesa,
bienvenido su sacrificio, llamémoslo así, personal, para sus eventuales aspiraciones. Hasta donde yo he escuchado, él no tiene ninguna aspiración de ser candidato. Pero es una responsabilidad con el país para poder firmar un documento como eso, que no es electoralista, no es insultante. Plantea ciertas bases constructivas de cómo hacer, por ejemplo, la elección de los magistrados, de cómo cambiar el tema, dar seguridad en el tema electoral, cómo el Tribunal Constitucional o la vía que escojan respete la Constitución. Entonces, esto es bueno, esto hace bien a la democracia. Yo me gustaría que en lugar de insultar como han salido a hacer los del oficialismo, parece lo que mejor saben hacer, que más bien discutan los puntos. El vicepresidente ha desafiado primero a un debate y después ha empezado a decir no, que sea con los 6, o si no están los 6 yo no voy, y que me venden un ojo y que me amarren una mano. No, pues, no. Decir, eso ya es de niños. Si uno quiere debatir, debata con cada uno un punto, aunque sea, pero debata a fondo. Y la verdad que nunca van a debatir porque son 11 años que no tenemos un debate. Lo único que hemos tenido, lo hemos denunciado varias veces acá, lo hemos hecho ver, son rollos. Les gusta a nuestras autoridades dar rollos, dar su verdad, eso en energía, en hidrocarburos, en el pacto fiscal, en todo, en la política exterior. Pero debates serios no tenemos. Ojalá de verdad hubiera. Yo no creo realmente que sea el tema de forma la foto, más bien yo creo que es de fondo. Voy a poner un ejemplo. El 21 de febrero, en el aniversario, estaba Samuel Doria Medina abajo, ¿no es cierto? No estaba en la testera, pero estaba presente ahí. Estaba buena parte de Sol.bo ahí representada también con sus banderas y demás. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, si fuera este un país que se maneja necesariamente, no generalizando, si fuera este un país que se maneja en gran medida por temas de propuestas programáticas, habríamos dicho algo más cuando hubo el tema de la escasez del agua en esta ciudad, y Carlos Mesa fue el único que yo recuerdo, está registrando las noticias, en decir, necesitamos que se sienten, que hagan un pacto, una alianza, todos los niveles y las entidades del Estado, desde el nivel nacional hasta el nivel local. Absolutamente nadie de oficialismo y de oposición dijo nada al respecto. Quiero decir, hay alguien que propone algo que me parece además, en ese momento me parecía totalmente saludable y totalmente coherente, porque se necesitaba unir fuerzas para intentar solucionar eso. Luego la justicia se iba a encargar, o los procedimientos legales, de señalar quién había hecho mal o bien su trabajo, ¿no? Pero ahí a mí me parecía que este es un ejemplo de cómo no funcionamos bajo este tipo de lógicas de altruistas dentro de la política, de decir, bueno, vamos a hablar realmente por estas cosas colectivamente. No, hay cálculos políticos ahí adentro por detrás. Hay cálculos en la medida en la que luego el vicepresidente lanza la idea del debate y los primeros en salir son aquellos que están pidiendo cámara todo el tiempo. Claramente se puede identificar esto. No está Víctor Hugo Cárdenas, que es alguien que tiene un discurso totalmente repetitivo y solamente se queda, digamos, para un público de diálogo en Panamericana, digamos, por decirlo algo. Después está Samuel Doria Medina, que tiene todo el ímpetu de los últimos meses y los últimos años de lavar su imagen del pasado y construir algo nuevo, que me parece legítimo además, ¿no? ¿Qué tiene que lavar del pasado? Esa imagen de la asociación con el tema del empresariado y la asociación con el tema de esto es negativo para la sociedad, estoy hablando, ¿no? La imagen de ser parte del empresariado. O cambiarla si quieres, pero tiene que ver con algo que intentar asociar la imagen de Doria Medina a lo que no era antes. Intentar mostrarlo ahora, si tú ves las biografías que ha salido, su biografía mostrando el dinero que tiene. Luego, si uno ve los tweets que saca, que un poco yo sigo eso, lo dejemos dar a luz, ¿no? Sí, este ejemplito más, el ejemplito más del Twitter. Que eso me parece que es paradójico, que funciona muy bien en las oposiciones, igual que lo he dicho en otro lugar. El tema de cuando estás en la oposición política, es muy fácil que tú apeles a sentimientos y valores democráticos, porque vas a decir, yo los voy a liberar del yugo del tirano que nos está gobernando. Eso pasa muy bien en nuestra política, ha pasado muy bien en nuestra historia y funciona muy bien. Lo que pasa es que ahora, inteligentemente, creo, astutamente, se han movido los 6 y ahora están intentando articular eso. Que eso sí me parece rescatable, dicho sea de paso, pero lo demás realmente creo que es para debatir, ¿no? Agustín. Bueno, a mí me parece que... Dicen que cortito. No,
La forma de discusión política que tenemos hoy en día ha sido marcada por el MAS. Y es una forma de discusión, que no es debate, y que es de una negación de cualquier éxito, de cualquier buena acción que hubiera tenido lugar, no los 20 años del neoliberalismo, sino, como dijo el presidente antes de perder la voz, los 180 años anteriormente. ¿Por qué estás diciendo eso? La perdió en ese momento. Está suspendida. Momentáneamente. Si me permiten, tengo que ir a un corte. Estamos en el Pentágono hablando sobre el pronunciamiento de los líderes políticos de la oposición respecto a la coyuntura política, concretamente de la democracia. Volvemos para hablar un poquito más sobre este tema y luego sobre las elecciones judiciales. Sí, estamos de regreso en el Pentágono en esta noche de domingo de Resurrección en vivo y en directo con este panel de habitués, invitados, hay de todo un poco, ¿no? Le estoy reemplazando a Mario Espinosa. Estábamos hablando sobre el pronunciamiento de los líderes políticos de la oposición, entre ellos 2 expresidentes, respecto a la democracia, respecto a los riesgos que se ciernen sobre ella. Y la consulta que quiero lanzarles antes de entrar al tema judicial, que es el otro de los asuntos que nos congrega aquí esta noche, es si es que consideran que la reacción del MAS es una reacción de alguien que todavía preserva, mantiene el control de todo. Es decir, ¿es una reacción de alguien poderoso o es una reacción de alguien que se le está yendo el poder de las manos? Si me permites, tengo una lectura en eso. El Tribunal Constitucional se va ahora en diciembre, pero ya han perdido el poder, ya no son un tribunal que va a decidir. Nuestro fiscal general se va al año. Ya le queda muy poquito tiempo. Entonces, este tema de control del poder punitivo del Estado, cada vez lo pierdes cuando la persona se va a ir. Por ejemplo, Gualberto encima. Pero creo que el mensaje de los expresidentes también es una señal, o yo la leo como una señal al llamado del presidente a concertar. El vicepresidente Álvaro García dijo que necesita llegar a consensos con la oposición sobre la elección judicial. ¿Con quién llegas a consensos? ¿Con un parlamento que no está representado y está un poco deslegitimado o con algo que ya tiene forma? Me parece que aquí hay un interlocutor en el que tú puedes decir cómo vamos a hacer la elección judicial y a quiénes vamos a terminar de elegir. Creo que hay en este momento una visión política de ellos que puede ser particular, de decir yo tengo 41 juicios, tengo que defenderme. No creo que sea así, creo que es más bien una visión genuina. Yo creo que no se puede hacer política en un país si no tienes juez que te dé Estado de Derecho. No puede haber libertad de expresión si no tienes juez que proteja a la prensa. No puedes tener salud si no tienes un sistema judicial que controle a los médicos. No hay Estado de Derecho si no tienes jueces. Entonces, sí, este tema de unidad me parece interesante en la línea que planteaban hace un momento. Sí, yo estoy de acuerdo con esa visión. Creo que ya no tiene la fuerza ni el control sobre el aparato judicial que tenía hace 10 años. Hace 10 años el presidente nombraba a una persona, al día siguiente ya tenía un juicio. Acuérdense de Bakovic, que le dedicó, inclusive en el discurso inaugural, ¿no? Unas frases. Hoy en día se nota en algunas sentencias, inclusive, no sé si Iván estará de acuerdo, que los jueces le han perdido el miedo a la presión. Tal vez operadores de justicia que eran más autoritarios, ya no están en el gobierno, no los nombramos, pero todos saben quiénes son, ¿no? Y los operadores que han quedado son un poco más flexibles porque saben que están tal vez cerca del final de un ciclo. Ahí funciona muy bien esto de... En algún momento hablábamos con Iván del tema de la politización de la justicia. Yo leía algo de un profesor español de Derecho Constitucional que decía, cuando ocurre este fenómeno de la politización de la justicia, ocurre que los jueces, el Poder Judicial en concreto, toma decisiones no basados en cálculos y en argumentos, racionales de la ley. Es decir, no apegado estrictamente a lo que está en la ley, sino más bien toma decisiones como si las tomara un político. Toma decisiones que no son racionales, toma decisiones basadas en cálculos en concreto, ¿no? Y ahí nuestro sistema judicial, creo que tiene más bien adolece de muchas falencias, porque tenemos un sistema judicial y jueces que actúan bajo este tipo de práctica, ¿no? Y creo que ahí
realmente va a hacer mucho bien el tema de la reforma de la justicia y cómo la encaremos realmente a partir de la elección de las personas, porque yo creo que más allá de plantear un diseño institucional de un sistema judicial perfecto, es decir, escrito, importa muchísimo quiénes administran esto, ¿no? Y quiénes van a administrar. Realmente ahí creo que es muy importante el aporte que nos puede hacer igual Iván respecto a las argumentaciones. Estamos de lleno en el tema, ¿no? Si gustas. En el caso de que los jueces estén acercándose más a la justicia y alejándose más de del poder político, del mandato de la Plaza Murillo, ¿no podría tener que ver con también un cierto temor a lo que puede venir después? Porque al final de cuentas acciones que van absolutamente contra la ley, que las hemos vivido, de una manera u otra, en algún momento, no van a quedar impunes. Puede ser que haya un boomerang que sea fuerte para estos actores. Comisión Interamericana, Corte Interamericana, ya están acercándose los casos de Bolivia, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, si pensamos en los juicios absurdos que se han dado últimamente. Esa es la tesis, ¿no? De que ha habido una eficiencia inusual en el último tiempo en el aparato judicial para dictar sentencia en contra de Leopoldo Fernández, meter a la cárcel a Ernesto Suárez, ponerle medidas sustitutivas a Samuel Doria Medina, en fin, y un largo etcétera. Pero fíjate, ¿no? La sentencia a Leopoldo Fernández, a mi criterio personal simplemente, no ha sido la que posiblemente esperaba el grupo que manejaba fiscales a través de la defensa. Claro, el presidente no nos olvidemos yo nunca me olvido de una declaración de Cristina Choque, la amiga de Gabriel, que ha declarado sin ninguna presión, así que tuviera un interés, que en la oficina donde Zapata también había otras reuniones de los jueces, de los fiscales y de la abogada Mary Carrasco de la acusación, justamente sobre qué tema, si era el juez, si era el fiscal. Entonces, esas cosas tiene que hacernos pensar que este pronunciamiento podría tener un efecto inmediato si empezamos a reforzar las instituciones. Necesitamos instituciones fuertes. Se quede el MAS, cambie de gobierno, mientras tengamos instituciones autónomas fuertes, todos ganamos desde el punto de vista de la democracia. Para que eso suceda, necesariamente se tiene que estructurar una fórmula idónea para la selección de los candidatos a magistrados del Poder Judicial. Aquí el doctor Lima decía que ahora tiene que concertar con la oposición. ¿Realmente necesita el MAS concertar con la oposición? No necesita, ¿no? Pero tal vez institucionalmente ha quedado muy mal la última reforma judicial que ha hecho. De hecho, ha sido un fracaso político del MAS más que de toda la sociedad. Es un fracaso político del gobierno. Entonces, ¿cuál es la fórmula idónea para elegir a los magistrados al Poder Judicial? ¿Cuáles creen ustedes que son las fórmulas? ¿A quiénes hay que convocar? ¿Cómo hay que hacerlo? Yo creo que sí se necesita una concertación por lo siguiente. Cuando vas a voto popular, la gente puede volver a votar nulo o inhabilitar su participación. Entonces sí necesitas darle legitimidad a este proceso electoral de forma que la gente vaya masivamente a votar por alguien y no vote nulo. Creo que hay preguntas que respondernos, que son preguntas críticas. La anterior elección teníamos 115 postulantes, ¿se acuerdan? Era una sábana la papeleta electoral. No se conocía a los 115 candidatos y les habías dado minutos para que puedan explicarle al país quiénes eran. Pero hay algo más grave. Hay un modelo que se está planteando de incrementar esos 115 a 228. Eso sí va a ser ya una sábana muy grande si amplías la cantidad de candidatos. Creo que uno de los temas iniciales es la cantidad de magistrados. ¿Cuántos van a ir a la papeleta electoral? Y ahí llamo la atención sobre lo que se llama el modelo electivo o el modelo ratificatorio. Nuestra Constitución únicamente dice que hay un voto universal. No establece si este es electivo o el ratificatorio. Entonces creo que esas son las dos preguntas constitucionales. Sí, electivo y ratificatorio para sí, el público. En primer lugar, en el tema del voto electivo, solamente tenemos el modelo boliviano como el que ustedes lo conocen del 2011. El modelo ratificatorio es el que tiene el artículo 79 de la Constitución Política del Japón. ¿Qué ocurre?
el Senado elige un magistrado, un miembro de la Corte Suprema, y el pueblo lo ratifica o no lo ratifica, vota sí o vota no. Si ese señor es ratificado por el voto popular, se quedará 10 años, será nuevamente sometido a los 10 años a voto, y así sucesivamente hasta que no tenga la confianza del pueblo. Entonces, aquí hay un modelo diferente, es un modelo electivo que no nos garantiza democracia, porque no es posible que le deleguemos a la población el hacer un estudio sobre la hoja de vida, sobre los méritos, publicaciones y vida de los postulantes. No es siquiera justo. Es como que le dijéramos, vamos a escoger a quiénes van a hacer las mejores operaciones o quiénes son los mejores profesores. Una objeción inmediatamente. Sí. En el modelo que tú estás defendiendo, digamos que siguiendo sus andanzas, la Asamblea, por mayoría de 2/3, presenta una lista de 10 nombres o 15 nombres, todos afines al gobierno. El pueblo rechaza los 15. ¿Qué vamos a hacer? Otra elección. Los rechaza. Es decir, no vamos a tener magistrados nunca. Hipotéticamente. Y ¿no? en la hipótesis que plantea hay una previsión en la Constitución. El presidente Evo Morales elegiría por decreto. O sea, si se toma sería una maravilla, ¿no? Por eso les digo que tenemos que tener mucho cuidado en los modelos que estamos planteando, porque el momento en el que tengamos voto ratificatorio y la población no escoja, el presidente Morales lo elige por decreto. Entonces, si me permiten terminar esta idea, lo que yo veo en este momento es que la Asamblea Legislativa tiene que escoger, hacer su trabajo a los candidatos independientes que garanticen la construcción de un Estado de Derecho. El MAS no tiene por qué preguntarle a nadie, porque tiene 2/3 de votos y de acuerdo a la Constitución elegiría al que fuera. Entonces, la única manera que yo veo de que eso se rompa es con lo que han planteado las universidades, el sistema público, de que la elección, el examen, la evaluación inicial sea realizada por alguien que no sea el Parlamento. Algunos parlamentarios además decían, no vamos a permitir que se delegue nuestra competencia y atribución, porque eso es exclusivo de la Constitución para nosotros. No es así. No es así. El Congreso de Estados Unidos también tiene esa misma atribución y la Barra de Abogados de Estados Unidos hace el examen y dice calificaciones de apto, no apto y suficientemente apto. Entonces, esas calificaciones de un órgano estrictamente académico deberían ser las que habiliten a la Asamblea para escoger a los posibles candidatos. 2 niveles, académico, que te tome el examen, la academia, la gente que conoce. Yo he sido parte de ese proceso, me han hecho preguntas en el Parlamento y estoy seguro que no sabían lo que les había respondido. Estoy absolutamente seguro que no tenían idea de que podía haber dicho cualquier cosa, igual me hubieran puesto una calificación de suficiente. No es ser soberbio, es simplemente decir que los abogados que piensan ir al Tribunal Supremo tendrán pues un conocimiento jurídico que no tienen 136 parlamentarios o 36 senadores, porque no sería correcto plantearlo en esos términos. Entonces, les decía, si tenemos un nivel académico muy duro, muy riguroso, muy estricto que nos habilite a ciertos candidatos, pasamos a un nivel de concertación. Y yo creo que esto que ha pasado es una buena noticia para el país, porque deberían decirnos estos 6 señores y el MAS que se han puesto de acuerdo y han sacado una lista. O sea, creo que ellos son los más legitimados para representarnos en este momento a una negociación política. Yo no le voy a llamar cuoteo político ni cuoteo de las organizaciones sociales, como dijo el vicepresidente, yo le voy a llamar concertación política, pero eso pasa en todo el mundo. En todo el mundo los políticos se reúnen y dicen quiénes van a ir al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional. Es necesario que cuando se pase el filtro académico, esta mesa del gobierno, con esta mesa de unidad, le llamaremos con esta reunión, concerte nombres, que defina quiénes van a ir a la ratificación del pueblo. Y si se equivoca esta mesa, el pueblo tiene la facultad de decir no voto, voto nulo. Creo que recuperamos democracia con esta Constitución. Me gusta este modelo, pero requiere un esfuerzo profundo de diálogo y de participación. Creo que el problema principal de esto es que no va a haber una suficiente cantidad de candidatos. La anterior elección pasó lo mismo. No había candidatos en el Beni y en el PAN. Pero si se garantiza esta fórmula que usted está poniendo aquí en la mesa, me parece que sí podría ser un incentivo para que muchos candidatos realmente meritorios se presenten a una postulación, ¿no? Sin embargo, a eso hay que añadir detalles un poco primarios, como por ejemplo el tipo de remuneración que se va a dar a los jueces. O sea, si es que no solamente los sueldos,
Pero si es que no se hace un esfuerzo enorme y se da una cantidad de dinero muy importante al Poder Judicial, no vamos a lograr gran cosa. Porque un juez, si es que le ofrecen un sueldo que no es muy bueno, que no está dentro del mercado, los mejores no se van a presentar, ¿no? Porque además es meterse en un lío. En el segundo tema está en la cantidad de casos que tiene cada juzgado, que no es ya realmente algo que uno puede culpar a un juez por la retardación de justicia. Es simple y llanamente que falta plata porque se necesita un aparato mucho más grande para poder sacar adelante estos procesos. Y eso yo creo que es muy primario, pero es tremendamente importante. Yo creo que el problema es el de siempre, el huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué es más importante? Las personas que van a ser elegidas como magistrado o las instituciones en las cosas que tú dices, que no haya un volumen demasiado grande de causas, que no dure un juicio 10 años, 20 años. Creo que la reforma del Código de Procedimiento Penal apunta a ser muy estricto, esto hemos hablado en otro Pentágono, justamente con Iván, sobre la longitud y sobre la celeridad de los juicios. El tema de los salarios, el tema de la protección de parte de la misma magistratura. Yo creo que eso de hacer juicios de parte del poder político es algo que tiene que cortarse. ¿Cuándo se han transformado las instituciones en Bolivia? Acuérdense, cuando se han puesto notables, personas probas, personas que tenían un consenso mayoritario, casi total, para reformar el Poder Judicial, para poder reformar el Poder Electoral, y en ese caso ha funcionado las cosas. Entonces, si realmente tienen en el corazón el bien de Bolivia, tenemos que tener instituciones buenas. Para tener instituciones buenas no podemos ir con criterios sectarios partidistas. Tenemos que buscar consenso amplio donde las personas que van merecen el respeto y lo que hagan va a ser acatado por todos. Sí, ahí creo, coincido con lo que dice Iván también en el sentido de que se necesita un gran acuerdo para esto. Sin duda el gran acuerdo pasa porque, otra vez, no diga el más, bueno, tengo 2/3 y pues aquí yo decido como bien quiero y estoy representando a lo que es la mayoría de la población. Eso de la mayoría de la población ahora se puede poner entre comillas, no sé si realmente la representación está ahí y si realmente hoy día sintoniza eso con la gente, ¿no? Entonces ahí, sin duda, la vinculación que puede ejercer el oficialismo con la oposición respecto a este tema va a ser muy importante, porque eso otra vez va a generar una suerte de incentivo o de castigo para que nosotros podamos elegir algo en concreto ahí. Y el filtro académico a mí me parece que es muy importante también, porque de eso de alguna forma te garantiza idoneidad respecto a quiénes están yendo a la elección, ¿no? Porque es verdad, es cierto esto de las experiencias que hay alrededor de este tipo de selecciones de cargos. Iván ha estado en el Poder Judicial como candidato. Yo he estado eventualmente en el tema del electoral y me ha pasado más o menos la misma situación que cuenta Iván. Me preguntan algo, pues respondo y la respuesta era básicamente 2 palabras. 2 palabras y los señores esperaban que yo dijera un discurso de 10 minutos. Cuando está en la ley eran 2 palabras, nada más, así concretamente. Y por no haber dado un discurso de más de 10 minutos, pues ellos pensaban que estaba insuficiente la respuesta. Entonces es una cosa muy técnica, muy específica, quiero decir, ¿no? Entonces ahí realmente la academia y la universidad yo creo que puede legitimar más bien este proceso e impulsarlo de mejor forma. Yo quiero anunciar la feliz noticia de que en esta mesa hay concertación y hay acuerdo además, ¿no? Todos quieren filtro académico para la selección de candidatos y además concertación política. Me parece que la fórmula pasa por ahí, por esos 2 elementos y todos en la mesa de una u otra manera han estado de acuerdo con eso. Sin embargo, quiero provocarlos con lo siguiente. El objetivo político mayor del MAS es preservar el poder. Y la manera de preservar el poder es mantenerlo a presidente Evo Morales como candidato en las próximas elecciones. Esa candidatura va a pasar necesariamente por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Entonces, en sencillo, significa que al MAS no le conviene tener un poder judicial, un órgano judicial
idóneo, ¿o qué dicen ustedes? El modelo venezolano, ¿qué sostiene un lugar como un país como Venezuela si no es su poder judicial? O sea, definitivamente entre el modelo venezolano y el brasilero, yo creo que hay mayor tendencia en nuestro país a optar por ese modelo venezolano. Y las preguntas que va a haber en esta elección van a ser claras a los candidatos al Tribunal Constitucional. ¿Qué opina usted sobre la reelección del presidente Morales? ¿Qué opina usted sobre el aborto? ¿Qué le parece la identidad de género? ¿Cómo vamos a ver el matrimonio igualitario? Es un reto poder construir una elección judicial sabiendo... ¿Preguntan, de verdad? No, eso es lo que tiene que preguntarse. Eso es lo que tiene que preguntarse y eso es lo que la prensa se ha limitado en la anterior campaña. Muy pocos periodistas nos han preguntado a los candidatos las preguntas precisas y las correctas que debieran hacerse a un candidato. Ahora sí dice que va a estar abierto, ¿no? Ya Sí, hay un pero proyecto para cambiar el... La objeción a estas preguntas es si hay, digamos, demandas o procesos sobre esta temática. Si uno se pronuncia después que es candidato ya no puede juzgar. El problema es que los jueces no tienen objeción de conciencia y no pueden limitarse, menos los jueces del Tribunal Constitucional. Andrés Olleros, que es un profesor del Tribunal Constitucional Español, que es una persona que es miembro del Opus Dei, ha votado en todos los casos del aborto en el Tribunal Constitucional Español y ha sido aceptado por un tribunal que es bastante reaccionario en muchos temas. ¿Por qué? Porque es una doctrina uniforme que en temas como el de la Constitución no hay ni objeción de conciencia, ni excusas, ni recusaciones. Creo que es un tema técnico que podemos debatir. Mi punto es que esto necesita saber la población, porque la militante población católica y evangélica seguramente no va a estar de acuerdo con un candidato que no esté a favor de la vida. Ahora, ¿eso es justo para el Estado de Derecho? Por eso se dice que el modelo boliviano de elección no está bien pensado. Tal vez deberíamos ir a cambiarlo, pero estamos con una constitución que no vamos a tener tiempo de cambiar ese modelo. Yo no creo mucho en la elección judicial, cada vez estoy más triste con lo que hemos hecho con ese modelo, pero es la constitución vigente. Entonces limitemos eso como con lo que hemos hablado en esta mesa. Coincido con usted, creo que el debate para esta elección va a ser la reelección. Definitivamente va a ser la pregunta del millón a todos los candidatos. ¿O qué dicen ustedes? Si no hubiera la intención de reelección, yo creo bajaría mucho la tensión, la polémica. Es tan simple la cosa, respetar la voluntad del pueblo. Yo no sé si soy tan ingenuo que lo veo así. El otro es meterse en el camino de Venezuela, donde la justicia decide encima de la voluntad de los electores, del pueblo, que ha elegido una asamblea legislativa, un congreso, y 4 tipos, o 20 o 30, porque también allá son, creo, un regimiento, deciden lo que le conviene más al presidente Maduro. Si vamos hacia ese modelo, bueno, sabemos que en Bolivia no somos venezolanos, también tenemos resistencia. La posibilidad, en base a esta pregunta, es dramática porque hay un lado político y hay un lado jurídico y hay un lado de genuina conciencia. No podemos violentar la Constitución, pero ¿qué le pasa al país si es que somos tan ortodoxos? Me estremece solamente tener que pensar de esa manera, pero existe seguramente la posibilidad de que no se trate de tragarse un sapo vivo, sino un dinosaurio, como dijo. Eso ya depende de la ciudadanía, ¿no? Ya depende de la gente que se pronuncia por redes sociales, se pronuncia en la calle, en los periódicos, en fin. No hay que olvidarse, ¿no? El tema judicial es Dice una que de ya las estamos alternativas. por Sí, solo iba a decir eso, es una de las alternativas, hay más. Hay peores. Bueno, Sí. esto fue el pentágono de este domingo de resurrección. Quiero agradecer al Observatorio Boliviano de Medios y Opinión Pública, porque mañana en la mañana este programa va a estar subido al YouTube para que ustedes puedan también seguirlo ahí, si es que no han tenido la oportunidad de verlo aquí. Muchísimas gracias, Agustín, Francesco, Marcelo y Iván. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches.